Entonces, bueno, vamos a recordar esta observación que se hizo para poder calcular suma superior e inferior de unas funciones específicas con las que estamos trabajando para la medida de Jordan, que son las funciones características. Entonces, la suma superior de una función característica de un conjunto A, pues la calculamos como la suma de las medidas de los rectángulos que intersecan al conjunto A. La suma inferior, pues vimos que eso es igual a la suma de las medidas de los rectángulos inducidos por la partición que se quedan contenidos en el conjunto A. Y finalmente, pues cuando calculamos suma superior menos suma inferior, pues eso nos queda igual a la suma de los rectángulos que intersecan tanto a como a su complemento, ¿no? Esto se va a usar un poco más adelante. Ahora, pues un resultado que estaba pendiente, por así decirlo, de la clase anterior, pues aquí está escrito como lema, entonces vamos a revisar primero este lema así, la demostración, y ya después lo usamos en el teorema que queremos demostrar sobre equivalencias de cuando un conjunto A es Jordan medible, ¿no? Un conjunto acotado. El lema lo que me dice es, si tú tomas una partición de un rectángulo R, la partición que sea, y un punto que esté en el interior del rectángulo, entonces cuando tú unes todos los rectángulos inducidos por la partición que tienen al punto X, el punto que tomaste en el interior, entonces pues resulta que este X también está en el interior de la unión. Entonces, a ver, la idea de la demostración del lema, bueno, más que la idea de la demostración, pues esto como lo visualizamos es, pues tú tienes un punto X, este es el caso en R2, que está en el interior del rectángulo. Entonces podría ser que X pues esté en el interior de alguno de los rectángulos pequeños o pues que esté en la frontera de varios de ellos, ¿no? Y entonces cuando tú unes rectángulos que tienen al punto X, en este caso solamente sería uno, y pues sí está en el interior. Acá serían estos dos. O para el caso de un punto así, pues tendrías que unir cuatro rectángulos. Entonces queremos probar formalmente que este punto X pues siempre va a estar en el interior de la unión de los rectángulos que lo tienen, partiendo de la hipótesis de que X está en el interior del rectángulo grande. Entonces lo que vamos a hacer para probar esto es, pues pensemos que la partición P pues tiene particiones coordenadas P1 hasta Pn, punto X tiene coordenadas X1 hasta Xn, y entonces como este punto X está en el interior del rectángulo, si el rectángulo pues es el producto de intervalos a(i), bi, entonces sabes que cada coordenada xi es mayor que a(i) y menor que bi, ¿no? Porque tiene que estar en el interior. Ahora, a partir de esto, lo que voy a hacer para el punto X, imagínate que el punto X es este, es en cada coordenada i, me voy a fijar en el elemento de la partición que quede a la izquierda, o sea, el mayor de los que son, de los elementos de la partición que son menores, y el elemento que quede a la derecha, el más próximo. Entonces, eso, pues lo voy a definir de esta manera. Y es el máximo de los elementos de la partición PI, tales que T es menor que XI. O sea, si el punto XI está por acá, pues de todos los que son menores te fijas en el máximo y entonces Y lo verías como de este lado. Sabes que este conjunto es no vacío porque pues al menos está ahí entre los menores. Ahora de todos los mayores, igual te fijas en el mínimo, de todos los que sobrepasan XY. Otra vez este conjunto es no vacío porque al menos está el extremo BI. Entonces a ese le llama ZI. Y bueno, le voy a llamar Y barra al máximo de los que son menores o iguales. Entonces este Y barra
podría ser el mismo Y en caso de que X y no sea un elemento de la partición, como por ejemplo aquí, ¿no? El máximo de los que son menores, pues coincide con el máximo de los que son menores o iguales, pero si X y fuera elemento de la partición, pues entonces este Y barra sería el propio XY, y lo mismo con ZY barra, ¿no? Es el menor el mínimo de los que son mayores o iguales. Entonces esos pues no los voy a indicar aquí, solamente sé que Y es, bueno, vamos a ponerlo por acá, es menor o igual, y ZY barra es mayor o igual. Entonces esto, bueno, es una notación que vamos a usar. Y lo que voy a demostrar, pues es que si multiplico todos estos intervalos y, zi, pues este rectángulo que se forma sigue contenido en el asterisco, es decir, en la unión de los rectángulos que tienen al punto X. La idea de esto, pues es como que si te fijas en el más próximo a la izquierda y a la derecha, en cada coordenada, pues lo que vas a obtener son puros rectángulos que sí tienen al punto X, sí. Entonces, a ver, para demostrar esto, si yo pruebo esto, pues como sé que X sí ya está en el interior de cada intervalo, por cómo lo construí, porque este Y sí es menor estricto, pues ya tendría que X sí está en el interior de este rectángulo y por lo tanto en el interior de asterisco. Entonces basta probar esta contención para ya terminar la prueba de lema. Ahora, para demostrar esta contención, pues voy a tomar un punto que pertenezca a este producto de de intervalos, ¿no? Y entonces en cada coordenada lo que voy a hacer es fijarme dónde queda ahí, si está del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Sí? Porque ahí es un punto aquí en el intervalo. Entonces, si ahí estuviera del lado izquierdo, me voy a fijar en, vamos a ponerlo aquí, si ahí es menor o igual que XY, voy a llamar ahí al intervalo que va desde Y hasta ZY barra. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues el punto ahí yo sé que es mayor o igual que Y, por donde lo tomé, porque el punto A está aquí arriba. Entonces tengo esta contención, digo, perdón, esta desigualdad. ¿Qué más sé? Pues estoy en el caso de que AI es menor o igual que XY. Y XY, ese sí sé por definición que es menor o igual que ZI barra. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que estos dos elementos, tanto AI como XY, están en este intervalo, desde Y hasta ZI barra. Aquí en el dibujo, como se vería, pues es como fijarte en el intervalo que quede a la izquierda, si es que el punto XY fuera este. Si está aquí en medio, pues el intervalo que estarías considerando sería todo lo que tiene que ver con este cuadrado, bueno, con este rectángulo. Ahora, en el otro caso, si ahí está del lado derecho, pues te vas a fijar en el intervalo que va desde Y barra hasta ZI y va a pasar algo muy similar, ¿no? O sea, Y barra ya sabías que era menor o igual que XY, XY es menor o igual que ahí, y ahí, por donde tomaste el punto A, es menor o igual que ZI, entonces estos dos elementos otra vez están aquí. O sea, lo que estoy haciendo es, quiero construir un rectángulo que ya sea uno de los inducidos por la partición. Y entonces lo que tengo es que si multiplico todos estos conjuntos, estos intervalos, pues por la construcción que acabamos de revisar, tanto el punto A como X están aquí. Y algo importante es que estos intervalos tienen elementos de la partición, ¿no? Porque todos los puntos que estoy definiendo son elementos de PI, pero que son elementos consecutivos de la partición. Porque Y es el máximo de los que son menores
y el zi barra es el mínimo de los que son mayores o iguales. Entonces, en medio de estos dos no puedo tener elementos de la partición, y lo mismo para el conjunto de aquí abajo. Entonces, ahí es un subintervalo inducido por la partición PI, ¿sí? Porque los extremos son términos consecutivos de la partición. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el producto de estos conjuntos sí es un rectángulo inducido por la partición P, ya en Rn. Y bueno, ¿esto para qué lo quiero? Pues yo quería probar esta contención de arriba, entonces tomé un punto A que estuviera en este producto, y como A está en este rectángulo que es de los que sí estoy uniendo para formar el R asterisco, pues entonces A estaría en la unión de todos los rectángulos que tienen al punto X. Entonces con eso ya estaríamos probando esta contención, que el producto de los intervalos y y zi sí está contenido en R asterisco, que les repito es la unión de todos los rectángulos que tienen el punto X. Y pues con eso decía X, al estar en el interior de este producto, porque cada X sí es mayor estricto que Y menor que ZI, pues tengo que el punto X sí va a estar en el interior de R asterisco. Entonces esa, bueno, es la prueba de uno de los lemas que teníamos pendientes para usar ya en el teorema. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, observación? Entonces, bueno, ahí está ya la cuenta completa de cómo pruebo formalmente que el punto X sí va a estar en el interior de este conjunto R asterisco que estamos definiendo. Entonces, más adelante vamos a usar esto. Ahora, este segundo lema es algo que ya habíamos mencionado la clase pasada, ¿no? Que se quedaba como ejercicio. Si tienes un rectángulo, pues puedes encontrar un rectángulo más grande que contenga al rectángulo original en su interior, o uno más pequeño, es decir, que esté contenido en el interior del rectángulo original R, de tal manera que la distancia entre estas dos medidas sea menor que epsilon para cualquier epsilon que tú tomes, ¿no? Y entonces, usando este lema, pues ya habíamos mencionado, pero igual ahorita lo estoy poniendo como un lema aparte, este resultado que igual se va a ocupar. En nuestro teorema que queremos demostrar, una de las equivalencias tiene que ver con encerrar la frontera de un conjunto, bueno, ponerla que esté contenida en la unión de una cantidad finita de rectángulos cuya suma de medidas sea menor que epsilon. Y entonces lo que dice este lema es que si tú tienes rectángulos que hagan esto, pues puedes definir nuevos rectángulos que sigan cumpliendo esta propiedad de que la suma de sus medidas sea menor que epsilon, pero además de eso, que el conjunto esté contenido en la unión de los interiores, no solamente en los rectángulos. Y entonces lo que habíamos hecho para demostrar este lema es simplemente usar el lema anterior. O sea, dada esta epsilon positiva, el punto B lo que te dice es que puedes encontrar un rectángulo que contenga a RI en su interior y que además
pues la medida de este nuevo rectángulo sea menor que medida de RI más el número positivo que tú quieras, que en este caso pues, el número positivo que nos sirve es todo esto. Este es por el lema 2. Y bueno, nos sirve este número justo porque, pues si ya calculamos, bueno, si tomamos la suma desde i igual a 1 hasta acá, en cada parte de la desigualdad, pues aquí te quedaría la suma en estos dos términos, pero como esta es una constante que no depende de i, pues sumar cada veces esto es solamente el numerador, epsilon menos la suma, y entonces ya se cancelaría esta suma y nos queda que la suma de las medidas de R y', los nuevos rectángulos que estamos encontrando, pues sigue siendo menor que epsilon. Entonces ya estaríamos viendo esta propiedad y pues como cada rectángulo contiene a su respectivo RI en el interior, pues entonces la frontera, bueno, aquí ya no es frontera, aquí es el conjunto A. El conjunto A estaría contenido en la unión de los interiores y ya dijimos que la suma de las medidas es menor que epsilon. Entonces es otro resultado que pues, se va a ocupar en alguna de las implicaciones que ya se había mencionado en la clase anterior. Y ahora sí. Entonces, donde voy a usar este lema 3, pues es simplemente para que si yo supongo el punto 2, pues si existen estos rectángulos, también van a existir rectángulos que cumplan estas propiedades, pero cambiando unión de rectángulos por unión de interiores. Pues eso en su momento, cuando estemos suponiendo 2, pues se va a usar. Entonces vamos a intentar demostrar el teorema que nos da algunas equivalencias de cuando un conjunto es Jordan medible. Les decía que pues esto tiene grandes ventajas en el sentido de que la definición de Jordan medible pues me habla de verificar que una función, que es la función característica de A, sea integrable sobre un rectángulo que contenga A. Y en cambio el punto 2 pues ya no tiene que ver directamente con una integral, sino solamente con una cantidad finita de rectángulos con los que cubro a la frontera. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con 1 implica 2. En el caso de 1 implica 2, bueno, lo que se había hecho es, si yo supongo que A es Jordan medible, pues eso significa que existe un rectángulo que contiene a A y que cumple que la función característica de A es integrable sobre R, ¿no? Esa es la definición. Pero como, bueno, ya hasta probaron con Daniel, creo que esto no depende del rectángulo que se tome. Pues entonces puedes tomar el rectángulo que sea más apropiado. En este caso, pues nos conviene tomar un rectángulo que contenga a la cerradura de A en su interior. Y esto pues siempre se puede hacer porque si A es Jordan medible, pues ya hay un rectángulo que lo contiene, entonces la cerradura de A estaría contenida en ese rectángulo y siempre puedes tomar uno más grande que contenga al rectángulo anterior en su interior y por lo tanto a la cerradura de A. Entonces, bueno, tenemos este rectángulo. ¿Qué es lo que sé? Pues como esta función característica es integrable sobre el rectángulo R, tomamos epsilon mayor que 0 para intentar demostrar el punto 2. Pues va a existir una partición del rectángulo R tal que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon.
que esa pues comentamos al inicio de la clase, que se calcula como la medida de los rectángulos que intersecan tanto a A como a su complemento. Entonces, para no estar escribiendo todo esto, a los rectángulos que intersecan a A y a su complemento, pues los vamos a enumerar como R1 hasta RK. Entonces, esos son los rectángulos que intersecan a ambos conjuntos. Y pues esta suma se cambiaría por suma de medidas de RI con I desde 1 hasta acá. Entonces eso lo tengo por ahora usando la integrabilidad de la función característica. Bueno, pero aquí pues ya tienes una cantidad finita de rectángulos que cumplen que su suma de las medidas es menor que épsilon. Para probarlos, si quiero usar estos rectángulos, pues falta verificar que la frontera del conjunto A sí está contenida en esta unión de rectángulos RI. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. En esta representación nuevamente en R2, digamos que el conjunto A lo podemos pensar aquí como todo lo que está encerrado por esta curva. Y entonces estás tomando los rectángulos que intersecan a A y a su complemento. Serían los que están aquí marcados con azul. Y queremos ver esto, que la frontera del conjunto A pues está contenida en estos mismos rectángulos. Entonces vamos a tomar un punto X que esté en la frontera. Voy a suponer en este caso que X no está en esta unión. Entonces, si suponemos que X no está en la unión de estos rectángulos RI, pues el punto X sí está en el rectángulo R, ¿no? Entonces tiene que estar en algunos subrectángulos inducidos. Pero, ¿qué es lo que pasa con los rectángulos que tienen al punto X? Pues que como no son ninguno de estos, cada rectángulo que tenga el punto X, pues tiene que cumplir que no interseca A o no interseca el complemento. O sea, para cada rectángulo o subrectángulo, R' inducido por P que tenga el punto X, pues se debe cumplir que este R' intersección A es vacío o R' intersección el complemento de A es vacío. Porque si la intersección con ambos conjuntos fuera no vacía, pues este R' en realidad sería uno de estos rectángulos. Y entonces X sí estaría en la unión. Bueno, pues para usar ahora sí el lema anterior, pues vamos a definir este conjunto R asterisco, sea como la unión de todos los R', digamos, tales que R' es
un subrectángulo inducido por P que tiene el punto X. Entonces, aquí ya me estoy fijando en X en P, no, X en R'. En todos los rectángulos que tienen el punto R'. ¿Y qué es lo que sé? Pues como X está en el interior de R, ¿por qué está en el interior? Pues justo ahí es donde voy a usar que la cerradura de A la tomamos de manera que esté contenida en el interior del rectángulo. Entonces, sé que X es un punto de la frontera del conjunto A. A está contenido en su cerradura, eso siempre. Y aquí estamos tomando que A cerradura está contenido en el rectángulo, en el interior del rectángulo R. Entonces sé que X sí está en el interior de R. Y por el lema, creo que 1, X está en el interior de este nuevo conjunto de asterisco. Hasta aquí, ¿cómo vamos con esta parte de la demostración? ¿Alguna pregunta que tengan? De las implicaciones de aquí abajo, X, ahí lo estoy tomando desde el inicio. Como quiero probar esta contención de aquí, estamos tomando X en la frontera del conjunto A, ¿no? Entonces queremos llegar a una contradicción suponiendo que X no está en la unión de los rectángulos. Entonces X ya sé que está en la frontera de A porque ahí lo tomé. La frontera del conjunto siempre está contenida en la cerradura, eso es para cualquier conjunto. La cerradura, esa al inicio, justo la tomamos, bueno, tomamos un rectángulo que contuviera la cerradura en el interior. Y entonces aquí ya lo que tenemos es que X ya está en el interior del rectángulo R. Y como está en el interior del rectángulo R, pues el lema que habíamos visto es que siempre que pase esto, pues entonces cuando tú unes todos los subrectángulos que tienen al punto X, X está en el interior. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a usar que X está en el interior de este rectángulo R asterisco? Pues voy a hacer dos casos. En realidad, pues son completamente análogos. X pues tiene que estar en A o en su complemento, ¿no? Si X estuviera en su complemento, pero en A, pues lo que sabría es que como cada rectángulo R' cumple alguna de estas dos cosas, que no interseca A o a su complemento, pues ya sé que esta no pasa porque R' sí interseca A. Ay, perdón. Entonces, como X pues ya estaría en R' intersección A para cualquiera de estos R', pues entonces el conjunto R' tendría que tener intersección vacía con el complemento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que R'
estaría contenido en A. Eso para cada rectángulo de este tipo. Para cada R' tal que X esté en R'. Y pues, ¿qué pasa a partir de esto? Si tú unes todos los rectángulos que cumplen esta condición, pues esta unión que se llama R asterisco sigue contenida en A. Y pues tomando interior, tendrías que interior de R' está contenido en el interior de A. Esto déjenme moverlo un poco hacia la izquierda. Pero pues ya habíamos dicho que el punto X está en el interior de este conjunto de R asterisco. Entonces X pues tendría que estar en el interior de A. Y esa es una contradicción, porque el punto X, pues dijimos que estaba en la frontera. Sí, entonces si el punto X estuviera en A, pues como los rectángulos que tienen a X ya intersecan A, todos tendrían que tener intersección vacía con el complemento. Eso sería pues en el caso de que X, por ejemplo, estuviera aquí adentro. Y entonces, como la unión de todos los rectángulos que tienen a X se queda contenida en A, pues el interior preserva esa contención. Llegaríamos a que X está en el interior de A en lugar de la frontera. Y entonces, pues el otro caso les decía, es análogo. Porque si ponemos que X está en A complemento, pues lo único que va a pasar es que ahora X estaría en todas estas intersecciones. Bueno, todos los rectángulos que tengan a X van a intersecar a complemento. Y entonces, como tiene que pasar que no intersequen alguno de los dos conjuntos, pues ahora no van a intersecar a A. Quiere decir que cada rectángulo que tenga X se va a quedar contenido en el complemento. Y entonces el R asterisco, que es la unión de todos, se queda contenido en el complemento. Y ahora aquí lo que tendríamos es que nuevamente sacando interior, interior de R asterisco está contenido en interior del complemento de A. Y el interior del complemento de A, que es igual en términos de A. Es el exterior de A, ¿no? Ajá, este es el exterior de A. Y entonces aquí estaríamos diciendo que el punto X está en el exterior. Y esto nuevamente es una contradicción porque pues el interior, la frontera y el exterior de un conjunto son conjuntos ajenos. Entonces, un punto pues no puede estar en exterior y frontera al mismo tiempo. Y bueno, como en ambos casos ya llegaste a una contradicción, pues esa contradicción viene de suponer que el punto X no estaba en la unión de los rectángulos RI. Entonces de aquí ya concluimos que X sí está en la unión de estos rectángulos RI. Y eso quiere decir que la frontera del conjunto A sí está contenida en R1 hasta RK.
Entonces eso pues ya termina la prueba de 1 implica 2. Ya encontramos rectángulos que contienen la frontera de A, una cantidad finita, y la suma de sus medidas es menor que epsilon. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a intentar demostrar 2 implica 3. De 2 implica 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ahora supongo esta condición, que puedo cubrir a la frontera con los rectángulos que tienen medida pequeña, cuya suma es menor que epsilon para la epsilon que yo quiera. Y hay que probar que la frontera es un conjunto Jordan medible y que la medida de Jordan es 0, es decir, que el valor de la integral de la función característica de la frontera es 0 en algún rectángulo. Entonces, pues vamos a empezar tomando estos rectángulos para alguna epsilon positiva. Y ahí es donde vamos a usar pues el otro lema, el que le llamé lema 3, que me dice que en lugar de que la frontera esté contenida en la unión de los RIs, pues puedo tomar a la frontera contenida en la unión de los interiores. Entonces vamos a comenzar tomando epsilon mayor que 0. Entonces por el punto 2 y el lema 3 existen una cantidad finita de rectángulos vamos R1 hasta RK. Y entonces estos rectángulos cumplen dos propiedades. La frontera de A está contenida en la unión de los interiores. Y la suma de las medidas de estos rectángulos es menor que epsilon. Y entonces, para ver que la frontera es un conjunto Jordan medible, pues tengo que proponer un rectángulo que contenga la frontera. Bueno, aquí vamos a utilizar el mismo rectángulo que teníamos aquí arriba. O sea, digamos que en nuestra demostración este rectángulo R lo vamos a usar siempre para el conjunto A. Entonces tomo un rectángulo R. Bueno, no, mejor ya lo escribimos otra vez. Entonces lo dejamos así. Voy a tomar un rectángulo nuevamente que contenga al conjunto A en su interior, a su cerradura, perdón. Ya me regresó al principio, ahora sí yo no fui. Choca cuando pasa esto. Aquí estamos. A ver. Entonces vamos a tomar R.
que tiene, bueno, es el producto de A1B1 por ANBN. Un rectángulo que contenga pues a la frontera del conjunto. Como quiero que contenga la frontera del conjunto, pues bastaría con que contenga R1 hasta RK. En su interior. Entonces ya tengo este rectángulo y pues hay que proponer ahora pues una partición aunque como vamos a usar el criterio de epsilon, pues hay que dejar fijo al rectángulo. Entonces este vamos a ponerlo aquí arriba y a ver, ahorita retomamos lo de epsilon. Entonces, más bien tomo este rectángulo que contenga A, por lo pronto, A cerradura en su interior. En su interior, ahí está. O sea, como con la misma idea de la implicación pasada. Por lo pronto, sin tomar en cuenta la epsilon ni los nuevos rectángulos. Entonces ya tomé epsilon mayor que 0. Sé que existen estos nuevos rectángulos. Y pues vamos a definir una partición del rectángulo para ver que la suma inferior menos suma superior menos suma inferior con respecto a la partición que definamos, sí es menor que epsilon y con eso ya podríamos concluir que la función es integrable, aunque con Daniel pues ya vieron una propiedad que decía que si tú quieres ver que la integral de cierta función característica sobre un rectángulo R es 0, creo que sí probaron en estos días que para toda epsilon mayor que 0 existe una partición P tal que la suma superior es menor que epsilon. Esto de aquí lo vieron con Daniel en estos días o algo parecido. Sí, creo que ayer. Lo vimos en general, creo. Para una función no negativa. Sí. Bueno, nosotros pues lo vamos a usar para el caso específico de la función característica de la frontera de A, ¿no? Entonces, justo como queremos probar en el punto 3 que la frontera es un conjunto Jordan medible y que su medida es 0, pues lo que queremos probar es que la integral sobre este rectángulo R es 0
Y entonces, dada esta épsilon mayor que 0, pues quiero definir una partición que cumple esta propiedad. Entonces vamos a poner aquí que usaremos que pasa esto. ¿Cómo vamos a definir la partición P que nos sirva? Pues tengo K rectángulos. Vamos a suponer que cada rectángulo... Profe, Ajá. de esta demostración, nosotros el lunes empezamos como una idea, pero Sí. o sea, es diferente a esta. Entonces, o sea, es que yo tomé notas y en la otra hacíamos algo con sumas, pero no ocupábamos esto que demostramos con Daniel. Ah, es que lo del lunes estaba incompleto, o sea, todavía no terminábamos la prueba. Ah, ok. Pero o sea, sí, vamos a ver cuál es la partición que se define, qué es la suma y... Ah, ok, ok. Ah, gracias. Sí, si ese día hubiéramos terminado esta parte, pues de cualquier forma íbamos a usar este resultado que después iban a probar con él. Sí, entonces más bien es porque no se concluyó el lunes. Entonces, cada RI, pues voy a considerarlo como si fuera, bueno, es un producto de intervalos que los vamos a enumerar como C1, D1 y hasta Cn. Esto, pues para cada I. Ahora, en cada partición, bueno, en cada coordenada voy a definir la partición PJ. Para cada J entre 1 y N, que son las coordenadas, vamos a definir P subíndice J como AJBJ y pues le añado estos elementos, los extremos de cada intervalo. Entonces esto, a ver, primero para no tener problema con que algún rectángulo se salga del rectángulo R con el que comencé, pues puedo incluir eso dentro de mi construcción de los rectángulos R1 hasta RK, como sé que la frontera, bueno, la cerradura y en particular la frontera del conjunto A está contenido en el interior de R, pues puedo pedir que estos rectángulos también se queden contenidos en el interior. ¿Sí? Porque tengo, o sea, la frontera, el rectángulo R, y entonces sí puedes como cortar los rectángulos, o sea, que crezcan con una cantidad suficientemente pequeña para no salirse del rectángulo R original. Sería pues algo muy similar a lo que hicimos en lo del lema 3. Entonces eso pues ahorita no lo vamos a escribir así. Ustedes lo pueden
checar. O sea, puedes suponer eso porque la frontera de A sí está contenida en el interior de R. Entonces podemos suponer que R1 hasta RK están contenidos en el rectángulo R. La manera más simple que puedes hacer eso es simplemente si en cada coordenada, pues tomas el máximo entre A y CI, o sea, si C es menor, pues cortas hasta donde está A, y eso no te afecta en que sigas cubriendo a la frontera, porque la frontera está aquí adentro, y ya los rectángulos no se salen. Y lo mismo del otro lado. Si el extremo DI fuera más grande que BI, pues lo cambias por BI. Entonces eso pues nada más se va a usar aquí para que estos elementos pues no se salgan del intervalo, o sea que sí tenga sentido que la partición tenga todos estos elementos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, voy a definir ahora una partición que tenga que ver con estos rectángulos. Creo que ya tenía un dibujito hecho para esto. Vamos a copiarlo del otro archivo donde está ya esto escrito. Por acá debería estar. Ah, no puse aquí. Bueno, no. Está bien, vamos a tener que hacerlo ahorita. Entonces, nuevamente, para visualizarlo, vamos a pensar en el conjunto, aquí en el caso de R2. Entonces, imagínate que tienes por ahí rectángulos que son los que contienen a la frontera del conjunto. Entonces, esos rectángulos, pues quién sabe cómo estén distribuidos. Solo sabes que cubren a la frontera del conjunto. Entonces, imagínate que así se ven los rectángulos, ¿no? Que nada más tienes estos 4. Y entonces lo que estás haciendo es en cada coordenada te fijas en los extremos A y B y también en todos los que sean extremos de alguno de los intervalos que forman a los rectángulos siguientes. Entonces cada uno de estos extremos lo estás considerando como elemento de tu partición. Y de esta manera estás consiguiendo, definiendo la partición PI o PJ. Ya que tenemos esta partición PJ, pues vas a definir P multiplicando todas estas. Entonces lo que te van a quedar, bueno, vamos a ponerlo aquí, CAP igual a el producto de P1 hasta PN. Entonces ya tienes una partición de todo el rectángulo. Y ahora para esta partición, que va a generar muchos rectángulos inducidos, pues te vas a fijar en los rectángulos inducidos por esta partición P que estén contenidos en alguno de estos rectángulos. Entonces déjenme escribir esa parte.
Vamos a llamarles R'1 hasta R'L. Los rectángulos inducidos por P tales que R'I, digamos, intersección, la frontera de A es no vacío. Entonces, bueno, la frontera que no está dibujada aquí, se supone que estos rectángulos son, bueno, cumplen que su unión, que su unión cubre a la frontera del conjunto A. Entonces tienes estos K rectángulos, que en mi representación son solamente 4, cuya unión está cubriendo a la frontera del conjunto A, que es la que está dibujada aquí. Y entonces con la partición que estás definiendo a partir de todos los extremos, te quedan muchos rectangulitos, pues te vas a fijar en todos los que sí intersecan A. ¿Eso para qué? Pues ahora sí, relacionado con lo que queremos demostrar acerca de la suma superior, pues lo que yo sé es que la frontera del conjunto A, bueno, está contenida en la unión de estos rectángulos R y prima, desde I igual a 1 hasta L, ¿sí? Porque estoy tomando todos los que sí intersecan a la frontera. Y ahora la suma superior, que es la que nos interesa en este caso, de la función característica de la frontera de A con respecto a esta partición P, pues hay que recordar que suma superior se calcula como la suma de las medidas de los rectángulos que intersecan al conjunto. Y pues todos los rectángulos que intersecan al conjunto frontera de A son estos R'. Entonces esta sería la suma de medida de Ri' desde I igual a 1 hasta acá. Entonces, para poder demostrar este punto 3, pues ya definí una partición y lo que me falta probar es que esta suma sí es menor que épsilon. Lo que yo sé que es menor que épsilon es la suma de las medidas de los rectángulos grandes, o sea, los que llamamos R1 hasta RK. R1, R2, hasta R subíndice K. Yo sé que la suma de las medidas de estos rectángulos grandes sí es menor que épsilon. Y entonces lo que me falta ver es que esta suma también es menor que épsilon. ¿Cómo voy a ver eso? Pues intentando probar que esta unión de los rectángulos que intersecan a la frontera está contenida en la unión de los otros rectángulos. Entonces, a ver, voy a escribir lo que nos falta probar y ahorita me dicen si tienen alguna duda. Entonces voy a tomar un índice entre 1 y L. Yo creo que aquí también en lugar de I le voy a poner T. Entonces tomo T, un índice entre 1 y L. Y lo que quiero ver
es que cada rectángulo de este tipo, RT', está contenido en RI para alguna I. O sea, en uno de los rectángulos grandes. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Esta parte vamos a señalarla porque es importante. O sea, a partir de esto es que ya vamos a poder concluir lo de la suma. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Los RIs no los podíamos pedir así como tal cual que la intersección sea vacía, o sea, desde el principio. Bueno, no vacía, perdón, con la frontera. sí, pero estos no son rectángulos inducidos por una partición, por ejemplo, así como están. O sea, sí, los rectángulos RI originales sí los puedes pedir que cumplan que su intersección con la frontera sea no vacía, porque si dentro de estos tuvieras uno que tuviera intersección vacía con la frontera, pues lo quitas y la frontera pues sigue estando contenida y la suma pues te Ah, quedaría sí, pero se hacen igual. unos más pequeños, ¿no? Unos como diferentes, ¿no? En la partición. Ajá. Ah, Sí, sí, digamos que ya. el problema que tenemos con estos rectángulos es eso de que no son rectángulos inducidos por una partición. ¿Sí ven eso los demás? O sea que tan solo si yo me fijo en dos rectángulos que se intersequen así, pues yo no tengo una partición donde estos dos sí sean rectángulos inducidos, ¿no? En realidad, lo que tengo que hacer es como fijarme en cortar aquí en cada parte. Y entonces la partición más bien induce estos rectángulos, la partición así como la estamos definiendo ya con todos los extremos. Y entonces los rectángulos originales pues no son exactamente rectángulos inducidos por una partición, pero al menos tengo rectángulos más pequeños que sí están contenidos ahí. Es lo que queremos demostrar. En el índice de la suma superior, sí. Sí, este tiene que ser la T de los R', es desde 1 hasta L. Gracias. Y la que va hasta acá es la de los rectángulos originales. Sí, entonces ya que tengo estos rectángulos pequeños, pues voy a ver que cada uno de estos sí está contenido en alguno de los originales RI. ¿Cómo voy a ver eso? Pues como sé que estos rectángulos son los que intersecan a la frontera, vamos a tomar un punto en, digamos, X, en la intersección de RT' con la frontera. Y ahora, ¿qué significa que X esté en la frontera de A? Bueno, como X está en la frontera, lo que estábamos suponiendo
Pues es que la frontera está contenida en la unión de los rectángulos RI. Entonces quiere decir que X pues tiene que estar en alguno de los rectángulos grandes, ¿no? Es decir, existe Y desde 1 hasta K, ahora sí. Tal que X pertenece a el interior del rectángulo RI. Y aquí hasta le podemos poner que esto es debido a A, ¿no? Entonces ahí usamos la contención, que es una de nuestras hipótesis. Y pues hay que ver que este RT' pues en realidad está contenido en RI. Como RI es un rectángulo y de hecho pues ya dijimos que estábamos suponiendo que se ve de esta forma, pues su interior es el producto de los mismos intervalos pero abiertos. Entonces, este interior de RI es C1i, D1i, así hasta Cn y Dn. Y ahora el RT', que es el que quiero demostrar que está contenido en RI, pues también vamos a llamarlo de alguna manera a sus intervalos de cada coordenada. Entonces vamos a suponer que el rectángulo RT' es Y1Z1 hasta YNZN. Entonces lo que quiero probar aquí, decía, es que RT' sí está contenido en RI, ¿no? Bueno, eso lo habíamos mencionado desde aquí arriba. Bueno, para probar esta contención, pues lo único que vamos a ocupar es una idea similar a lo de cuáles son elementos consecutivos de la partición. O sea, ¿qué es lo que sé? A ver. Sé que X sí es un elemento, según lo que pusimos aquí, de RT', o sea, del rectángulo pequeño. Entonces, a partir de esto, pues yo sé que X, Y es menor o igual que XY, menor o igual que ZY. Pero como este sí es un elemento del RT', un rectángulo inducido por la partición, pues eso significa que estos puntos sí son consecutivos dentro de la partición coordenada. O sea, como RT' es un subrectángulo inducido, por la partición P, si estos puntos Y, J y Z, J para cada coordenada, que yo creo que aquí igual le vamos a poner J en lugar de I, son elementos consecutivos de la partición PJ, porque así es como formo los rectángulos inducidos, ¿no? Multiplicando subintervalos que sí estén inducidos por la partición, o sea que tengan elementos consecutivos. Y bueno, esa es la observación importante,
Porque a partir de esto, pues la otra cosa que sé es que el punto X también está aquí. O sea que como X está en el interior de RI, pues si me fijo en la coordenada J, yo sé que CJI es menor estricto que XJ, menor estricto que DJI. Y estos también son elementos de la partición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como los YJ y ZJ eran consecutivos, pues este CJI no puede ser mayor que YJ. En realidad, como se tendrían que ver por el hecho de ser consecutivos estos elementos, el Y y el Z, pues es que CJI es menor o igual que YJ. Y lo mismo para el D. No puede estar antes que el Z. Pero pues todas estas desigualdades que me están diciendo, pues lo que quería demostrar que el intervalo de YJ hasta ZJ sí está contenido en el de C, D. Y como eso es para cada J, o sea, para cada coordenada, pues cuando hago el producto, lo que me queda es que el producto de estos intervalos, que se llama RT', sí está contenido en el producto de todos estos, que es el RI. Y ya con eso tengo pues la demostración de que cada rectángulo inducido por la partición que interseca la frontera sí está contenido en uno de los rectángulos originales. Y entonces de aquí lo que tenemos es que la unión de todos estos rectángulos, que aquí era desde t igual a 1 hasta L, está contenido en la unión de los rectángulos RI. Y cuando nosotros sumamos las medidas de los rectángulos RT', esto va a ser menor o igual que la suma de las medidas de los rectángulos RI, que es la que habíamos dicho que es menor que epsilon. Y esta pues es la suma que queríamos ver aquí arriba, que era menor que epsilon. Entonces ya podemos decir que la suma superior de esta función característica de la frontera es menor que epsilon, y por lo que probaron con Daniel para funciones mayores o iguales a 0, pues tendría que esta función característica sí es integrable y su integral vale 0. Que eso pues ya es justo que sea integrable, pues significa que la frontera de A es Jordan medible, y que la integral valga 0, pues es que la medida de Jordan es 0.
Déjenme poner eso. J de la frontera de A es igual a 0. ¿Por qué no podemos decir que RT está contenido en RI a partir de que X esté en el interior de RI? Pues si es lo que estamos usando, o sea, otra manera de, a partir de que X esté en el interior de RI, llegar a esta contención, pues sería mencionar que, bueno, usar el hecho de que cada rectángulo inducido por la partición en principio, pues no sé así directamente que esté contenido en alguno de los rectángulos, ¿no? O sea, lo que sí hemos usado antes es que si tú tienes ya una partición P, cuando tú tomas un refinamiento, los rectángulos pequeños, o sea, los inducidos por el refinamiento, cada uno de estos sí tienen que estar contenidos en uno de los rectángulos de la partición P, ¿no? Los inducidos. Eso siempre y cuando yo haya comenzado con una partición y luego la refine. Pero aquí, como yo nada más tenía una cantidad finita de rectángulos que quién sabe cómo estén distribuidos, puede que ni siquiera se junten algunos, ¿no? O sea, la unión de estos no tiene por qué ser conexo. Pues si yo tomo un rectángulo inducido por la partición, no sé todavía que sí esté contenido en uno de los rectángulos. O sea, como que así tan directo me estaría saltando algunos pasos. Y bueno, los pasos que hicimos pues fue verificar ya esto de que como si son elementos consecutivos, pues los extremos de cada intervalo se tienen que ver así. Adentro los de YJ y ZJ, que son los consecutivos, y afuera CJ y DJ. ¿Tienen alguna otra pregunta de esta implicación? Que yo espero que sí. ¿No? Bueno, de aquí, para pasar de esta unión a las sumas, aquí sí estamos como usando algo, porque pues esta suma de las medidas de los rectángulos no es tal cual la medida de la unión, porque de hecho la unión de estos rectángulos RI, pues ni siquiera tiene por qué ser un rectángulo, ¿no? Y aparte, pues hay, bueno, puede que las intersecciones sean no vacías y entonces ahí estaría como que pensando en áreas, como contando dos veces cierta parte. Pero bueno, para pasar de aquí a acá, digamos que la idea es, en cada rectángulo RI, me fijo en todos los RT' que están contenidos. Y entonces la suma de estas medidas de los RT' sí tiene que ser la medida del rectángulo RI. Y entonces cuando ya sumo todas de cada lado, lo peor que podría pasar es que pues los rectángulos que estén contenidos en varios, como aquí estos,
podría contarlos 2 veces o más. Pero digamos que para pasar de esta unión a la suma, pues lo desglosaría así, como fijándome en la unión de todos los rectángulos que sí estén contenidos en RI, y a partir de ahí ya hacer como la suma de la suma. Ahora para de 2 implica, no, 3 implica 1. Esa es la implicación más sencilla a mi parecer. O sea, donde no tengo que usar ningún lema. Bueno, solamente otra cosa que vieron con Daniel. Lo que vamos a usar aquí, bueno, mejor ahorita a ver si se acuerdan. Ok. ¿Qué voy a suponer? Pues si supongo 3, significa que la frontera del conjunto A es Jordan medible y la medida es 0. A partir de eso quiero demostrar que la función es, bueno, la función característica de A es integrable para probar que A es un conjunto Jordan medible. Entonces, nuevamente, pues tomo un rectángulo que contenga a cerradura en su interior. Es un rectángulo tal que A cerradura está contenida en el interior de A y la integral de la función característica de A es 0. Que de hecho, pues esto sabemos que se va a cumplir para cualquier rectángulo, ¿no? Pero pues te fijas en Ahí, uno. ¿Qué pasó? este es interior de R, ¿no? Ahí. Ah, sí, gracias. Sí, estaría difícil que se diera la otra contención a menos que A sea vacío o todo Rn. Entonces, ajá, tomo un rectángulo que cumple esta propiedad y entonces ahí la integral va a ser 0. O sea, para cualquier rectángulo que tú tomes que contenga a la frontera, pues tiene que ocurrir eso. Entonces, vamos a tomar epsilon mayor que 0. Hay que ver que la función característica de A también es integrable en el mismo rectángulo. ¿Qué es lo que sé hasta ahora? Pues existe una partición del rectángulo R tal que, nuevamente, para la función característica, que la integral sea 0, pues es equivalente a que para toda epsilon exista una partición tal que la suma superior de la función con respecto a p sea menor que epsilon. Pero la suma superior hay que recordar que es la suma de las medidas de los rectángulos que intersecan el conjunto. Entonces esta suma es menor que epsilon. Ahora, pues no puedo usar esto mismo para
las sumas con respecto a la función característica de A, porque ahora no quiero probar que la integral vale 0, sino solamente que la función es integrable. Pero, pues, ¿qué es lo que sabemos hasta aquí? Si yo me fijo en suma superior menos suma inferior, ahora para la función característica de A, pues eso hay que recordar que también es suma de medidas de rectángulos, pero lo que tienen que cumplir estos rectángulos cuando tomo la diferencia entre suma superior e inferior es que los rectángulos intersecan tanto a A como a su complemento, ¿no? Ay, aquí sí. Esos son los que tomo en cuenta para esta diferencia. Y ahora, pues, ¿qué es lo que vieron con Daniel con respecto a estas dos cosas? Que el rectángulo interseca la frontera y que interseca estos dos conjuntos al mismo tiempo. ¿Qué relación hay entre estas dos propiedades? ¿O no vieron nada? Es que vimos bueno, dos como lemas donde había intersecciones y Ajá. uno era pero eran intersecciones del interior. Igual, ¿Alguno que tuviera que ver con rectángulos y fronteras? mm, Que seguramente usaron algo de conexidad. ayer, al menos no sé si el martes, Vamos pero a, no vimos nada de conexidad. voy a escribir la propiedad y me dicen si la vimos o no. Si tú tienes un bueno, si la vieron con Daniel, si tú tienes un rectángulo que interseca a un conjunto, bueno, tal vez como lo vieron, yo creo que sí lo vieron así, a un conjunto y a su complemento. Dice que hay un punto en la frontera, ya lo encontré. Sí. Sí, el conjunto RI tiene que intersecar a la frontera de A. Y entonces esto es uno de los, no sé si ejercicios o como le llamaron, que vieron ayer o antier con Daniel. Siempre que tienes un rectángulo que interseca un conjunto y a su complemento, también tiene que intersecar a la frontera. Porque si eso no pasara, pues entonces podrías desconectar al rectángulo RI, o sea, rápidamente Sí, la idea es que si el conjunto frontera de A no interseca a RI, pues entonces RI lo puedes ver como lo que está metido en el interior de A y los puntos que están en el exterior. Ambos conjuntos intersecarían a RI, que es conexo. Entonces en realidad podría separar a RI si esto no ocurriera, pero pues eso contradice la conexidad del rectángulo. Entonces, esta implicación
Pues lo que me dice es que todos los rectángulos que cumplan estas dos propiedades también van a cumplir la de arriba. Y entonces, en la suma de abajo, la de los RI que intersecan a A y a su complemento, todos estos sumandos, o sea, estos rectángulos a los cuales les estamos tomando medida, están en la otra suma. Pero pues la suma de arriba es la que ya sabíamos que es menor que epsilon. Y entonces lo que estaría diciendo aquí, pues es que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Y eso ya me dice que la función característica de A es integrable. O sea que el conjunto A es Jordan medible. Sobre R. Entonces A es Jordan medible. Sí, por eso les decía que la demostración de este 3 implica 1 pues era más sencilla. Es sobre todo usar esta propiedad de los rectángulos. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, yo les pregunto, de este enunciado que estamos ocupando aquí de los rectángulos, ¿el regreso se cumple o no? O sea, si un rectángulo interseca la frontera de un conjunto, ¿tiene que intersecar al conjunto y a su complemento? Pues puede ser como que solo toque como la frontera en un solo punto, ¿no? Y Y que si es en todo lo muchos demás puntos. complementa. Sí, bueno, puede ser en un punto o en muchos. O sea, imagina, si A es lo que está aquí adentro, pues el rectángulo podría ser el mismo A. Y entonces A sí interseca a la frontera del rectángulo, pero todo A está contenido en R, ¿no? Entonces no interseca al complemento. ¿Cómo salió la desigualdad de la primera implicación? Pues aquí estás sumando términos no negativos, ¿no? Las medidas de los rectángulos. Y entonces, cada sumando del lado izquierdo, que son medidas de RI, donde RI interseca a A y a su complemento, pues si tienes un rectángulo que cumple estas dos propiedades, también va a cumplir que interseca la frontera. Es decir, todos estos sumandos de aquí los tienes incluidos del lado derecho. Y puede que haya más, o sea, puede que aquí estés tomando justo rectángulos que intersequen a la frontera, pero que no cumplan estas dos condiciones. Entonces, como aquí tienes más, posiblemente más sumandos o exactamente los mismos, y estás sumando términos no negativos, por eso esta suma es mayor o igual.
que cada uno de estos está incluido acá. ¿Sí está bien? Bueno, este es el teorema que había que probar hoy ya por completo. Ya nada más para terminar, pues algo muy similar, que bueno, se les toca probar a ustedes, pero ya es más rápido, es, pues aquí en el teorema principal, la equivalencia entre el punto 2 y 3, pues lo que me estaría diciendo es, nada más habla de la frontera, ¿no? Que frontera es Jordan medible y tiene medida de Jordan 0. Sí, solo sí, lo puedo cubrir, bueno, para toda epsilon mayor que 0. Hay una cantidad finita de rectángulos que cubren al conjunto, a la frontera, y cuya suma de medidas es menor que epsilon. Entonces, si aquí cambias frontera de A por cualquier conjunto B, lo que estarías obteniendo es una caracterización de cuando un conjunto es Jordan medible, pero con medida 0, medida de Jordan. Entonces, eso es lo que dice el siguiente teorema, que es el que les corresponde probar a ustedes. Es este de aquí. O sea, tomas un conjunto acotado A, y esto es Jordan medible y tiene medida de Jordan 0, sí, solo sí. Para cada epsilon mayor que 0, puedes cubrir a A con una cantidad finita de rectángulos, cuya suma de medidas sea menor que epsilon. Entonces esto vamos a ponerle ya para concluir, que la prueba es ejercicio. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, nos vemos mañana.